Sabemos con certeza que la célula es la unidad estructural o anatómica, mayoritariamente microscópica, funcional, genética y fundamental, de la que estamos hechos los seres vivos unicelulares y pluricelulares. Que las células son bolsas formadas por una membrana que encierra o engloba material genético suspendido en una sustancia llamada citoplasma o protoplasma, y que toda célula proviene de otra ya preexistente. También sabemos que los organismos unicelulares son células con capacidad independiente de duplicarse o reproducirse, crecer, desarrollarse, absorber sustancias, metabolizar, etc. Y que los pluricelulares simples están conformados de dos o más células y los complejos de miles o millones de ellas. En estos casos hay diferentes grupos de células que forman diferentes tipos de tejidos con diferentes especialidades o funciones. En los organismos complejos, diferentes tejidos forman órganos y varios de estos pueden formar sistemas. En este caso, la célula es una unidad funcional hasta cierto punto independiente, pero coordinada dentro de la organización general que es el individuo y su ambiente. Pero no sabemos cuál es el origen de las primeras células, a partir de las cuales se han reproducido de generación en generación las células y organismos actuales. Es decir, no sabemos cuál es el origen de la vida en la Tierra. Una hipótesis general sustentada en evidencias geológicas, fósiles, ensayos de laboratorio y otros postula que la vida se originó como el resultado termodinámico del acoplamiento de diferentes átomos en un medio que favoreció la conformación inicial de moléculas simples, inorgánicas, y posteriormente más complejas y orgánicas que terminaron organizadas en estructuras precelulares. Los siguientes son los aspectos más sobresalientes de dicha hipótesis. Primero, la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años como una bola incandescente que se fue enfriando. En consecuencia, su superficie era un lugar inhóspito, con atmósfera carente de oxígeno, pero con moléculas inorgánicas simples de hidrógeno, amoníaco, metano y vapor de agua. Segundo, hace 4.000 millones de años el enfriamiento de la Tierra precipitó sobre su superficie el agua atmosférica, formando los océanos primitivos y dando inicio en ellos al periodo de evolución química prebiótica, a partir de las anteriores moléculas que interactuaron en el agua debido a la radiación ultravioleta, el calor y las descargas eléctricas, evolucionando a moléculas orgánicas, carburos, hidrocarburos, amidas, aminoácidos, bases nitrogenadas y azúcares. Tercero, hace 3.800 millones de años la interacción entre las moléculas orgánicas en solución formaron las moléculas biológicas proteínas y polisacáridos. La interacción de estas formaron los complejos moleculares conocidos como coacervados, cuya superficie exterior se asemeja a una membrana celular con un interior líquido. Estos tendrían capacidades vitales como alimentación, metabolismo, crecimiento y reproducción. Se detectan las primeras huellas de actividad biológica, los primeros fósiles microscópicos, protocélulas o probiontes, predecesores de las células. Cuarto, hace 3.600 millones de años existieron organismos similares a algas y anofíseas. Estos probiontes o progenotes o progenomas se convirtieron en un tipo primitivo de organismo vivo precelular anaerobio, que hipotéticamente precedió a las células procariontes o procariotas. Quinto, hace 3.500 millones de años existieron los primeros procariotas microscópicos, que son células sin núcleo porque su material genético no está envuelto por una membrana. Sexto, hace 3.200 millones de años se formaron las primeras células eutróficas, es decir, capaces de hacer fotosíntesis. La atmósfera se empezó a enriquecer con el oxígeno proveniente de este proceso. Séptimo, hace 1.800 millones de años se desarrollaron los primeros eucariontes o células nucleadas. Octavo, hace 1.560 millones de años, eucariotas unicelulares comenzaron a formar organismos multicelulares. Noveno, hace 1.200 millones de años, la simbiosis condujo a la formación de células más complejas y diversificadas con mitocondrias, cloroplastos, núcleo y otros organelos.
es la continuación de un proceso cada vez más diverso y de una evolución más dinámica y acelerada. Y décimo, hace 530 millones de años, las evidencias fósiles muestran organismos que fueron la base de los animales modernos y una de las más altas biodiversidades registradas de pluricelulares. En conclusión, sabemos mucho sobre células, pero muy poco o nada sobre su origen, que es el origen de la vida misma. Enorme reto.